Bueno, voy a ir compartiendo y hablando un poquito de algunas cosas en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9, nos muestra la palabra del Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este texto de Romanos 14 está hablando de no hacer distinción con las demás personas y no discriminar a las personas porque guardan un día o no guardan un día, y habla de varias cosas, pero hace énfasis en estos tres versículos acerca de lo que es la vida y la muerte. Y en estos tres versículos este pasaje muestra que la vida, y se refiere a cuando estamos aquí en la tierra, a eso se refiere cuando habla de la vida o de los que están vivos aquí en la tierra, la vida en la tierra, y la muerte, que es la vida en la eternidad, porque la muerte es vida en la eternidad. La persona que muere lo que hace es pasar ¿a dónde? A la eternidad, y en la eternidad sigue muerto. Está vivo, está vivo. De hecho, el Señor Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando habla de Abraham, en aquella ocasión el Señor Jesús dice: no, es que Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. La persona vive en la tierra, o cuando muere vive en la eternidad, ¿cierto? Entonces este pasaje muestra que esta vida en la tierra o la muerte que da paso a la vida en la eternidad son dos realidades del ser humano con mucha importancia. Las dos cosas son muy importantes. En mi momento yo, pues por lo que a uno le dice, lo que uno escucha, yo dije: me puedo morir. Y yo decía: ¿y ahora mi esposa cómo hace para llevar mi cuerpo hasta Colombia? Yo pensé muchas cosas, ¿cierto? Ya yo pensaba en eso, porque son dos realidades que vivimos. Son dos cosas que son parte de todo ser humano, y hemos tenido que vivir, algunos de ustedes más cerca que otros, la pérdida de seres queridos por diferentes circunstancias, pero casi siempre le damos más importancia a la vida, que es nuestra vida en la tierra, que a la muerte, que es la vida en la eternidad. Entonces, es decir, casi siempre estamos más preocupados, interesados, ocupados y entregados a la vida aquí, a un punto que podemos olvidarnos de que hay vida después de la muerte, que hay una eternidad, y eso a veces nos desubica. De hecho, llegamos a pensar que la vida aquí en la tierra es algo bueno, pero morirse es malo. Eso lo hemos llegado a pensar muchas veces. Vivir aquí, ay, qué bueno que viva muchos más años, ¿cierto? Bueno, pero si se muere, ay, qué malo, qué pesar. No estoy hablando de la ausencia, eso es una cosa aparte. La ausencia, la persona que ya no está contigo, a la que has estado acostumbrado, que te acompañó, a quien amas, no la vas a ver, no lo vas a ver. Eso es una cosa real, y hay un duelo, y eso es otro asunto. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del hecho de que a veces podemos creer que morir es malo. Ahora, yo diría que morir es malo si uno está sin Dios, ¿cierto? Eso sí, grave, porque Jesús dijo que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde? Es decir, se muere y vive en la eternidad, pero condenado. Eso es malo. Pero una persona que tiene a Cristo, que tiene su salvación, este tema de la muerte es algo totalmente bueno. Hay un texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice Filipenses 1, 21 al 25: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, y él se refiere no vivir como un carnal, no, se refiere a vivir en el cuerpo, vivir en la tierra. Aquí carne no se refiere al pecado, a la vida del pecado. Aquí carne se refiere a la vida humana en la tierra. Entonces él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, ¿qué? ¿Qué cosa es muchísimo mejor? Partir y estar con Cristo, o sea, morirse. Mire cómo el apóstol Pablo lo describe, pero el apóstol Pablo nos tenía una ventaja a nosotros. La ventaja de él es que él fue llevado al tercer cielo y vio todo allá. Y él dijo, no, mucho mejor. Él lo tenía muy claro, lo había visto. Nosotros lo vemos por fe, lo vemos en la palabra, ¿cierto? Pero a veces también tenemos en nuestra cabeza la información, tanta información acerca de la muerte, que a veces hay gente que dice, ay, será, Señor, eso dolerá. La gente tiene muchas ideas extrañas a veces en la cabeza y digamos, pelea contra lo que la palabra dice. Pero el apóstol Pablo, que había visto el tercer cielo, el paraíso, él dice, estar con Cristo para mí es muchísimo mejor. Versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, casi siempre damos más importancia a la vida en la tierra que a la muerte, que es el paso a la vida en la eternidad. Relacionamos la vida con bueno, la muerte con malo, pero la palabra aquí muestra claramente que la persona que muere en Cristo está muchísimo mejor. No está hablando aquí de una palabra de consuelo, está hablando de una realidad que nosotros debemos considerar. Según la Biblia, la muerte para el creyente sobre todo es mejor, ya que es un momento necesario para todo ser humano pasar a la eternidad. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la Biblia habla de una muerte una sola vez y que después hay un juicio. En la Biblia habla del juicio, en Apocalipsis capítulo 20 habla el capítulo 21 un poco más, y en otros textos habla de este tema. Pero ¿cómo van a juzgar a alguien que no existe? No, hay un juicio, porque después de que damos el paso de la muerte hacia la eternidad, todos estaremos vivos. Juan 5:29 dice que hay una resurrección de justos y de injustos. Todos resucitaremos, todos viviremos en la eternidad, unos salvos, otros condenados. Y es lo duro y es lo triste, pero para el creyente el morir en Cristo es ganancia. Eso es lo que la palabra nos muestra. Ahora, yo no estoy haciendo una apología de la muerte, no estoy defendiendo y diciendo ojalá nos muriéramos todos hoy. No, yo estoy diciendo eso. Yo quiero llegar a un punto con todo esto, pero le quiero mostrar que es algo que nosotros tenemos que aclarar en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo no puedo ser un creyente en Dios y todavía estar temeroso de morir. Eso no debe seguir pasando en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor. ¿Qué tipo de temor? Ninguno, incluyendo el temor a la muerte. Yo no tengo que andar miedoso de morir. Yo no necesito enfermarme para morir. Uno no necesita sino estar vivo. Entonces, ¿uno qué haría? Viviría todo el tiempo asustado en la casa, no saldría, yo no sé. Pero el asunto aquí es que para la persona que está en el Señor, la muerte es mejor porque le permite disfrutar de la presencia de Dios y estar libre de la aflicción del pecado. Estar en la presencia de Dios, disfrutar de su paz, de todo, ya libre de enfermedad. Si tenía problemas con el gota a gota, ya eso no más. Si tenía problemas con data crédito, ya no más. O sea, ya todo eso quedó. El tema aquí es que nosotros debemos tener claro que la muerte es algo que en un punto llega a ser más importante que la vida. Y la razón es que la vida en la tierra, porque ya le expliqué al principio, la vida se refiere a nuestro tiempo aquí en la tierra, por máximo, bueno, escuché estos días que había una persona que duró 115 años recientemente. ¿Ha escuchado de alguien que haya durado más recientemente? 115, bueno, entonces por mucho, 115 años aquí en la tierra, pero de todas formas tiene que morir y dar su paso a la vida en la eternidad. Y la eternidad, la vida, ¿cuántos años es más o menos? 1000, hay 1.000.000 de años. Es la eternidad, es para siempre, sin fin.
eso no tiene fin. Y uno tiene que pensar, en ese punto, ¿realmente debo estar pensando más en mi muerte que en mi vida? No asustado, pensando en que me voy a morir, porque ya le voy a explicar algo más, sino pensando, bueno, cuando ese momento en mi vida vaya a ocurrir, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Hay algo que dice la Biblia en Salmo capítulo 139, versículo 13 al 16. El tema de hoy le puse como título vida. Vida, no le puse muerte, le puse vida. Pero estoy hablando de las dos cosas que muestra el texto, porque el texto empieza diciendo: ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Vivamos o muramos, del Señor somos. Cristo resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, o tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este texto fue uno de los textos que más me impactó cuando yo recién conocí al Señor, porque cuando yo conozco al Señor yo tenía 16 años y yo me sentía muy rechazado. Yo no viví con mi papá, yo no viví con mi mamá, bueno, tantas cosas. Y cuando yo leí este texto, el Señor me ayudó a entender que yo no estaba vivo porque mi papá y mi mamá tuvieron relaciones, que yo no estaba vivo porque se le olvidó planificar. Porque uno a veces siente, bueno, ¿y por qué? Como que no me quisieron, ¿por qué no están conmigo? Si no me querían, ¿para qué me tuvieron? Y uno empieza a centrar el propósito de su vida en los papás y en las cosas que le pasan. Pero resulta que aquí uno entiende, yo entendí que yo estaba vivo porque Dios me formó en el vientre de mi madre, sin tener que ver si querían, no querían, se sintieron contentos o no. Ellos tuvieron su intimidad, yo quedé ahí, aparecí, pero no por consecuencia de eso, sino por propósito de Dios. Eso a mí me sirvió mucho al principio y todavía bendice mucho mi vida, porque me hace entender que si todavía estoy vivo, sigue siendo un propósito de Dios. Entonces me doy cuenta que la vida tiene un valor muy importante, y no es por cuántos años viva y poder ver al abuelito o a la abuelita vivos todavía ahí, pero vivos. No es esa la idea, sino que la vida tiene un valor muy importante porque tiene un propósito. A ver, repita esa palabra conmigo: propósito. ¿Y eso qué significa? No sé, pastor, pero yo repetí propósito. Propósito, un sentido, una razón de ser, un algo por el cual abro los ojos todos los días y respiro. Una razón de ser, que no es crecer, reproducirse y morir. Todo el mundo hace eso. No, hay algo más que Dios tiene conmigo en particular, que quiere hacer conmigo en particular, y por eso me dio la vida. Por eso estamos vivos, por eso está vivo usted, por eso estoy vivo yo. Un propósito. No podemos vivir por vivir. Ya no puedo. Yo, entre las cosas que pensé estando allí, yo decía, bueno, si todo se acabó aquí, y todos los afanes y todo lo que yo tenía y todo lo que yo quería hacer y todo, ¿en qué quedó? Y uno empieza a pensar y a decir, bueno, cuando uno tiene la vida, uno la debe aprovechar de verdad, de verdad. Y aprovechar no es acostarse a las 3 de la mañana y levantarse a las 12 del mediodía, ir a medir la calle, a visitar los 20 amigos que tiene y luego venir a acostarse otra vez a las 3 de la mañana. Eso es perder la vida. Bueno, lo de los amigos es interesante, eso es rescatable, pero pues así todos los días uno siente como que la vida se le está yendo sin ningún propósito. Entonces, Dios nos ha dado vida con un propósito. Yo quiero hacer aquí algo. Yo no sé lo que usted ha vivido en lo personal. Sé que hay personas que actualmente están luchando con depresiones, que están luchando con la amargura, que están luchando con el rechazo,
con muchas de estas cosas. Y yo le quiero decir lo que dice este Salmo 139, ojalá usted lo pueda leer y darse cuenta. Dice: todo lo que estaba escrito en tu libro se cumple sin que falte una sola cosa de ella. Es decir, uno nace por un propósito de Dios, vive por un propósito de Dios. Dios lo rescató del mar, lo rescató del agua, lo libró del accidente del carro. Dios hizo tantas cosas. Usted y yo nos pudiéramos haber muerto varias veces nos hubiéramos muerto. Varias veces. Pero Dios nos dio la vida otra vez y otra vez, porque tiene un propósito. Somos del Señor, y eso lo dice este texto de Romanos. Sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Y esto significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es decir, yo no vivo para mí. Dice el texto: ninguno vive para sí, pero tampoco ninguno muere para sí. Vivamos o vivamos, del Señor somos. Cristo es y debe ser nuestro Señor. ¿Por qué digo es? Para aquellos que ya han entregado el señorío, el control de su vida a Cristo. Cristo es el Señor de su vida y debe seguirlo siendo. Pero para aquellos que nos visitan, aún que han venido a la iglesia por mucho tiempo, que nos están viendo por la transmisión y les gusta esto del evangelio, pero todavía no han hecho a Cristo su Señor, usted debe convertir a Cristo en su Señor. Él debe ser nuestro Señor, y eso simplemente significa que Él es el que nos dirige y el que nos gobierna. Y algo que nos hablaba el Señor es que a veces el corazón de la iglesia está lejos del corazón de Dios. Eso ya lo había dicho el Señor Jesús en los evangelios, hablando del pueblo aquel entonces, pero que hoy pasa en algunos casos algo similar. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Cristo es mi Señor, no cuando yo lo menciono. Estamos tan familiarizados con el nombre de Dios. Decimos tantas veces Dios en el día, en la semana, y Cristo y todo esto, que al final como que ya ni le damos sentido ni valor a ese nombre. Y podemos hasta estar cayendo en usar su nombre en vano. Pero el tema aquí es que Él no es mi Señor porque yo lo mencione. Él es mi Señor porque estoy sometido a Él. Estoy sometido a su palabra. Mi corazón está sometido a Él. Mi familia, en cuanto a mí depende, está sometida al Señor. En cuanto a mi vida en general, mi sexualidad, mi economía, mis finanzas, todo debe estar sometido a Cristo, porque Él es mi Señor. Y uno dice: bueno, ¿cómo lo voy a manejar? Porque yo no puedo seguir la vida simplemente creyendo en Dios. Yo tengo que dejar de ser creyente y tengo que volverme un hijo. Tengo que dejar de ser cristiano, nos decía esto de alguien por ahí, para volverme un hijo. Porque es que ahora hay mucha gente cristiana. Ay, fulano es cristiano, ¿verdad? Uno dice: ¿es cristiano? Porque Jesús dijo que no era por título, por el nombre, sino por sus ¿qué? Por sus frutos. Y cuando la Biblia habla de frutos, habla de algo que se puede ver, de algo que se puede evaluar. Y son frutos que se refieren a la obediencia a la palabra. Yo no puedo estar desobedeciendo a la palabra y decir que yo tengo buenos frutos. Jesús dijo: el buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. Entonces los frutos no es algo que es subjetivo. No, yo siento que estoy dando buenos frutos porque me he divorciado 4 veces, me he casado 5 veces, todas las esposas salieron malas. Yo no sé qué le pasa a las mujeres de la iglesia. Yo mantengo borracho, pero yo soy cristiano. O sea, eso no va de acuerdo a la palabra. Y en eso tenemos que ser claros como iglesia. Algo que el Señor también nos hablaba es que las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. Y la Biblia lo dice. Podemos tener respiros, pero las cosas van hacia un fin, ¿cierto? Y uno tiene que asegurarse que su vida y su relación con Dios están bien. El Salmo 32 del 8 al 9, la palabra dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si Jesucristo es mi Señor, como lo dice el texto, y debe serlo, este salmo dice: mire, al Señor te va a hacer entender, el Señor te va a enseñar el camino en que debes andar.
Es decir, si Él es mi Señor y Él me enseña y me muestra en su palabra cómo debo caminar, lo que yo debo hacer es obedecerlo a Él. Pero luego dice, pero mira, escúcheme acá y no se distraiga, no sean como el mulo, no sean como el caballo, que si no, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Usted sabe cómo es el freno de un caballo. Sí, la persona que va en el caballo pisa una palanca y hay una cosa que en los cascos frena. Shh. No, tiene aquí una cosa en la boca que cuando la persona la tira le duele y lo obliga a parar. ¿Cómo? Con dolor. Y el Señor dice, no sean así, que si no es con dolor no se acercan a uno, que si no es con dolor no lo buscamos. No sean así, dice Él, sean las personas que toman la determinación de entregar de manera personal al Señor su corazón, su vida. Una cosa que yo entendí en esos días en el hospital es que Dios simplemente me ama, y no me ama porque yo sea pastor, no me ama porque yo venga a la iglesia, no me ama porque yo haga esto o lo otro, simplemente me ama. Y yo veía esa gracia de Dios en tantas cosas que pues no quiero centrarme en eso, pero yo digo, qué bueno, el Señor nos ama y no hay otra manera de poder caminar con Cristo, ser fiel a Cristo, seguir con Cristo y morir con Cristo, a menos que uno igualmente lo ame a Él. Ni el miedo a la muerte. Hay gente que Dios los ha rescatado de la muerte, se han librado de unas cosas y mientras estuvieron así en la iglesia, cuando se recuperaron, chao iglesia. Porque el miedo no es suficiente. Que Dios me bendiga, pastor, qué bueno, qué pena, como 4 meses que no vengo a la iglesia, es que yo le pedí al Señor que me bendijera con un negocio y me bendijo tanto que no tengo tiempo para congregarme. O sea, nada de eso es suficiente para uno de verdad poder permanecer con el Señor, a menos que uno lo ame. A menos que uno lo ame. Y yo entendí eso. Dios no me ama por ninguna cosa, me ama. Y con ese amor y todo lo que hace además, yo tengo que amarlo. Y eso es lo único que a uno como creyente le permite tener una relación que traspasa las fronteras, que traspasa las dificultades, que traspasa las circunstancias. Esas personas que logran amar al Señor no se están preguntando en momentos difíciles, ¿será que Dios me olvidó? ¿Será? No, ellos están confiados en el Señor. Tal vez en algún momento se angustian, pero tienen su mente enfocada en el Señor. Cristo debe ser mi Señor y Cristo debe ser mi Salvador en el momento de mi muerte. Pero Cristo debe ser mi Señor y mi Salvador durante mi vida. No solo al momento de morir. Señor, dame 3 minutos antes de morirme. O 10 días. Señor, dame... No. Cristo debe ser mi Señor y mi Salvador durante mi vida. Y es una buena pregunta hoy, ahorita ya. ¿Cristo ya es tu Señor? ¿Cristo ya es tu Salvador? Si no, por favor, hazlo. Que Él sea tu Señor. Nuestra vida debe glorificar al Señor en el momento de la muerte, pero nuestra vida debe glorificar al Señor, pero nuestra muerte también debe glorificar al Señor. ¿Cómo glorifico a Dios en mi vida? Glorifico a Dios con mi vida cuando le amo, le temo, le obedezco y le sirvo. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12, hablando de glorificar a Dios con nuestra vida, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios de ti? Y Él dice aquí que lo ames, que le temas, que le obedezcas, que le sirvas. Básicamente esto encierra la palabra propósito. Mi corazón debe estar cerca del corazón del Padre. Y no estamos hablando de una manera romántica, ¿sí? Ay, la canción bonita que a mí me gusta, que me hace erizar. Ay, yo te amo. Romance, emoción. Sino que yo debo amar al Señor de verdad, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Así glorifico a Dios con mi vida. Porque le amo, porque le temo,
porque le obedezco, porque le sirvo. Yo quiero preguntarle, ¿usted ama al Señor? No me responda, ¿ama al Señor? ¿Usted teme al Señor? ¿Se hace la pregunta cada vez antes de hacer algo, ¿esto le gusta a Dios? Usted se hace esa pregunta cada vez antes de hacer algo. Si se la hace y al final descubre lo que Dios dice y hace lo que Dios dice, usted puede decir, yo temo al Señor. Usted le obedece. Y la última del versículo, usted le sirve. Porque si no, ¿qué propósito tiene mi vida si no sirvo a Dios? Nacer, crecer, reproducirse y morir lo hace todo el mundo. No tiene que ser cristiano para eso. Pero servir a Dios, amar a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios, solo lo hacen sus hijos. ¿Y cómo glorifico a Dios? Con mi muerte. Cuando estoy en santidad y ya cumplí el propósito que tenía. El Salmo 116, versículo 15 dice, si gusta estar en pie para que terminemos este momento, gracias. Salmo 116, 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo glorifico a Dios con mi muerte? Porque la Biblia dice, si vivimos para el Señor vivimos, es decir, debo glorificar a Dios con mi vida. Y luego dice, si morimos para el Señor morimos, debo glorificar a Dios con mi muerte. ¿Cómo glorifico a Dios con mi muerte? Muriendo en santidad. Sí, el texto dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quiénes? No dice de los que van a la iglesia, dice de sus santos. En ese momento, de hecho el apóstol Pedro dice que yo debo vivir en santidad. ¿Y sabe que la persona que vive en santidad cómo muere? Claro, porque la muerte llega ahí mientras está vivo. Quien vive en santidad muere en santidad. ¿Quiere morir en santidad? ¿Qué debe hacer? Vivir en santidad. Es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero el apóstol Pablo, hablando en uno de los textos, dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, ya estoy para ser sacrificado y solo me espera recibir la corona que el Señor me dará a mí y a todos los que son de Él. Cuando él habla de esto, está diciendo, ya hice lo que tenía que hacer, me puedo morir tranquilo. Yo entendí que todavía me falta por hacer algunas cosas, y es la razón por la que estoy vivo. No estoy vivo porque soy pastor, yo no estoy vivo porque soy mejor que ustedes, y el que murió porque es peor que yo. No, quien todavía vive en Cristo vive porque Él tiene un propósito y debe glorificar a Cristo con su vida. Pero quienes ya partieron y murieron glorificando a Cristo y tenían que irse ya con el Señor. Y ese era el propósito de Dios en ese momento con sus vidas. Ha traído soledad, tristeza, vacío el corazón de algunos familiares, pero el Señor los tiene con ellos y de verdad están muchísimo mejor. Vivamos o muramos, del Señor somos.